En defensa del Evangelio a través de la Biblia. Un programa presentado y dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada. Programa con la finalidad de edificar la Iglesia de Jesucristo, haciendo una exposición firme de la sana doctrina, tratando temas históricos, proféticos y escatológicos. Entendemos que ha llegado el tiempo de defender el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia nos dice en Filipenses 1:17: sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Todos los martes y jueves de 6 a 7 de la tarde estaremos testificando del poder de la Escritura. Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz Sevilla en esta hora, desde aquí, desde nuestros estudios radiales aquí en nuestra iglesia. Este que te habla es tu hermano y amigo Óscar Moreno, desde el programa En Defensa del Evangelio a través de la Biblia. Estamos contentos y gozosos de un día más poder compartir las Sagradas Escrituras y, como decía la cabecera de este programa, que cada uno de los que abrimos nuestro corazón en esta hora podamos ser verdaderamente iluminados por el poder de la Escritura. En este día pues seguimos la serie que comenzamos la semana pasada de cuál es el propósito que Dios tuvo con la ley al introducirla y bueno, yo no me quiero extender porque estamos presentándonos en esta hora y quiero darle la parte a nuestro hermano Walter para que él salude a la audiencia. Hola a todos, un gusto estar nuevamente junto a ustedes, un gusto de poder compartir la palabra de Dios, que es algo que nos apasiona a nosotros, nos encanta, es algo de lo más precioso. Yo creo que nunca he leído tanto en mi vida como he leído la Biblia. En estos 10 años que llevo de Evangelio en el Señor, nunca he leído tanto en mi vida como ahora. Amén. Es algo como que tú vas leyendo y quieres más, y cuando ya coges una idea, el Señor ya te da otra cosa y sigue adelante. Yo creo que es sin fin. Amén. ¿Cierto? Y esperando que ustedes también estén gozosos como nosotros de poder escuchar la palabra del Señor y que tengan sus apuntes como siempre les recomendamos. Una Biblia a mano, un apunte para que puedan tomar notas. Amén. Dios les bendiga. Sí, Señor. Bien, pues dicho esto, queremos también darle a la audiencia el teléfono del programa, el número de WhatsApp, por si quieren tomar nota, es el 655 85 7327. Lo vamos a repetir. El 655 85 7327. Aleluya. Y bueno, hermano Walter, vamos a entrar en materia. Amén. Así es, vamos. Y hoy queremos hablar seguir hablando, no hoy, sino venimos hablando del propósito de la ley. Ya no en el incrédulo o la persona que es un pecador y no conoce a Dios, que ya estuvimos hablando y ahora vamos a darle un poco de recorrido, sino también cómo Dios usa su ley con nosotros los que ya hemos sido salvos, en qué lugar queda la ley, ¿de acuerdo? Así que yo invito a que la audiencia, si quiere y puede, abra su Biblia conmigo en el libro de Santiago, la epístola de Santiago, esta pequeña epístola que a más de uno y a más de dos los ha turbado mucho, pero ahí está, Santiago. Es una epístola que quisieron sacar del canon bíblico, ¿no, hermano Walter? Así es, porque le llamaron una epístola de paja. Una epístola de paja. paja. Que no tenía un valor, que no tenía peso, en pocas palabras. Sí, pero gracias a Dios ha tenido mucho peso y sigue teniendo. Amén. Y ahí está. Vamos a dar un solo versículo para comenzar.
Y dice la palabra en el capítulo 1 y versículo 25, la gloria de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice más, el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Hermano Huarte, ¿puedo hacer una oración? Amén. Padre amado, en nombre de Jesús, vamos a tu presencia, Señor, para que hoy tú puedas, Señor, mostrarnos, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor, para que podamos escuchar tu palabra, para que podamos entender. Ve usando, Señor, nuestras vidas para bendecir a nuestros amigos, hermanos que están escuchando. Te pedimos, Señor, en este momento que tú puedas iluminar, Señor, con iluminación de tu palabra, Señor, con tu sabiduría, no sabiduría humana, Señor. Tus verdades bíblicas, Señor, que están ahí, las que tú has dejado plasmadas para que nosotros podamos comprender y conocerte, Señor. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Damos gracias a Dios en esta hora por todos y cada uno de los que están al otro lado de la radio. Amén. Y por todos y cada uno de los que de alguna manera aman esta ley. La amamos, la honramos, la respetamos y es nuestra bandera, nuestra forma de dar a conocer la verdad de Dios. Hermano Walter, estuvimos hablando la semana pasada en Gálatas 3:19 y Romanos 5:13 el hecho de cómo el apóstol Pablo revela o da a conocer que el propósito de la ley cuando fue introducida por Dios, que la introdujo con Moisés, porque desde Adán hasta Moisés la Biblia nos revela que no hubo ley, aun cuando había pecado y había muerte, no había ley, entonces no había forma de inculpar al ser humano. Cuando Moisés aparece en la escena, que es lo que Pablo ya después nos revela en el libro de Gálatas, entonces nos trae la ley, ¿no? Juan 1:16 dice que 1:17 dice que la ley no fue dada por Moisés, más por Jesucristo nos dieron la gracia y la verdad. Moisés es el legislador, el que nos trajo la ley, la persona que Dios usó para revelarnos la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y esa ley nosotros estuvimos hablando de que hay que usarla con honestidad y con la gracia y el amor de Dios para tratar con los perdidos, porque si no le presentamos la ley, al perdido no se le crea conciencia de pecado. ¿Te acuerdas de todo eso que estuvimos compartiendo? Evidentemente, el judío, dijimos, a él sí que se le crea conciencia de pecado desde pequeño porque tiene ese mandato, Torá. Está en su ADN, digamos. Está en el ADN del pueblo judío, que ellos desde pequeño, ¿no? Dice, y estas palabras se las repetirás a tus hijos. ¿Me entiendes, no? Y a los hijos de tus hijos. Y entonces, como judíos, pues ellos tienen ya una mentalidad formada a lo que es concientización de pecado. Pero estuvimos hablando que nosotros como pueblo gentil, y la gran mayoría son pueblos gentiles, se le ha tenido que crear conciencia de pecado. ¿Qué instrumento es el que el apóstol Pablo nos revela que el Espíritu Santo es el que usa para crear conciencia de pecado en el perdido, en el pecador perdido? La ley de Dios. Amén. La ley de Dios es lo que usa el Espíritu Santo, digamos. Porque si no crea esa conciencia, no hay arrepentimiento. Claro. Y si no hay arrepentimiento, difícilmente vamos a poder acercarnos a la cruz del Señor con un corazón contrito y humillado, que es lo que le agrada a Dios. Esta palabra. El orden siempre tenemos que buscar o crear, o sea, nosotros memorizar y tener claro dentro de un esquema. El orden siempre va a ser concientización de pecado a través de la ley, ¿vale? Si el trabajo del Espíritu Santo lo hace, el Espíritu Santo no falla, hermano. Nosotros fallamos. Amén. El Espíritu Santo no. Cuando lleva al pecador a concientizarlo de pecado, lo que hace es que crea en su conciencia, como tú hablabas la semana pasada, concientización, conciencia es introducir, es meter dentro conocimiento. Claro. ¿Te acuerdas? Estuvimos hablando de que el enemigo de nuestro alma, a través de ese veneno que le introdujo desde el Edén a Eva, a Adán y a Eva, es como que le despierta el ego al hombre, su propio ego. El hombre vivía dentro del yo de Dios. ¿Me sigue? Pero cuando le escupe ese veneno se le despierta su propio yo.
Es como que le dijo, ¿y tú, por qué tú no vas a ser independiente también? Y por ti mismo descubrir cómo es que si tú no pruebas de ese árbol, ¿no? Vas a morir. No moriréis, le dijo. Sino que Dios sabe, ¿ves? Y a ella le introdujo al hombre esa cizaña. Eso ha producido que se adormezca la conciencia del ser humano en cuanto a la realidad y la existencia de Dios. Por eso es que cuando el ser humano que no tiene conocimiento, ¿ves?, no tiene la conciencia despierta a través de la ley, él peca, pero no tiene una conciencia real de a dónde lo va a llevar ese pecado, ni cuán separado está de Dios. Si tú andas por la calle y vas entrevistando a la gente y le preguntas, ¿tú crees en Dios? ¿Tú amas a...? Todo el mundo dice, sí, yo amo a Dios, yo lo conozco. Pero ninguno tiene la conciencia que lo están faltando el respeto a Dios. Amén. Están creyendo sus leyes, Amén. Ofendiendo a Dios. No lo saben. ¿Por qué? Porque no le han aplicado la ley de Dios. Hemos hecho un trabajo que no es legal ante los ojos de Dios. No le han vacunado la conciencia con la ley. Entonces, eso nos tiene que quedar claro. Tenemos que dejar bien establecido en la mente de los oyentes, hermano Walter, que para evangelizar o para llevar un alma a Cristo, el instrumento es la ley de Moisés. ¿Ok? Sin ley, nadie va a llegar a Cristo. ¿Y qué dice Romanos 10:4? Que la finalidad de la ley es Cristo. ¿Por qué la finalidad de la ley es Cristo? Porque la ley es un espejo que te revela y te demuestra la condición en la que tú estás. Y al mismo tiempo te declara que estás bajo condenación, que estás bajo juicio, bajo pecado y bajo la justicia de Dios. Y quedas convicto, o sea, quedas convencidísimo. Porque es como una luz. Date cuenta que la misma palabra dice que la ley es luz. Y que el pueblo de Jehová en aquel tiempo, o sea, Israel, era luz a las naciones. O sea, Israel tenía un acometido de parte de Dios. Y era llevarle esa luz a las naciones para que las naciones se dieran cuenta en el estado en el que están y que un día tendrían que darle cuenta al único y verdadero Dios, que era el Dios de Israel. Amén. Las naciones, cuando eran convencidas de su pecado, a través de la ley, deberían... eso producía arrepentimiento. Lo que pasa es que, claro, no podían ir al sacrificio perfecto porque aún no había llegado. Entonces entraban como prosélitos al judaísmo, a toda la práctica y ritualismo de lo que era la ley ceremonial. Hoy ya no. Hoy cuando una persona es convencida de pecado, automáticamente lo llevamos ¿a dónde? A Cristo. Por eso dice Romanos 10:4 que la finalidad o el fin de la ley es ¿qué? Es Cristo para todo aquel que cree. Porque en Gálatas 3:24 dice que la ley es nuestro ayo. Amén. Que nos lleva. Y la parte B dice, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Amén. Entonces todo es en la bona. Si lo hacemos correctamente, de forma como Dios nos enseña en su palabra, legal. Todo es legal. Todo es legal. Y llegamos a aquella parte donde es por la fe. Y llegamos a la fe. ¿Cuál es la fe? Que llegamos a Cristo, a la finalidad. Ese es el punto que queremos expresar a nuestros hermanos. Cuando la Biblia habla de fe, nosotros, a lo mejor por reiterar o por redundar tanto en esa misma palabra, a lo mejor perdemos de vista de que la fe que está hablando ahí, la fe bíblica, ¿vale?, es algo que se ha creado en nuestros corazones cuando hemos escuchado la ley de Dios. Dice que la fe viene ¿cómo? Por el oír. Una persona que no oye la ley, ¿cómo va a tener fe dentro de su corazón? Fe es crédito. Acuérdate que un día también lo hablamos. El crédito o la economía de Dios es fe. No es como nosotros aquí abajo en este mundo, que el crédito de nuestra economía va en base a que yo tengo que trabajar, tengo que rendir o producir, generar, ¿vale? Generar un crédito a través de la mano de obra. Ya tengo un crédito y luego yo voy y consumo. ¿Me sigue? No. El orden de Dios así no va. El orden de Dios es que el crédito se genera en mi corazón no obrando, sino creyendo cuando oigo. Amén. ¿Me sigue? Y eso crea en mi corazón un crédito, fe. Y con esa fe es con la que yo puedo presentarme delante del Hijo de Dios. A la postre todo viene de Él. Claro. Pero como tú dices tantas veces, si no lo hacemos de una forma legal, al final no funciona, no se da.
de una forma legal no se da la salvación. Y No es el Espíritu Santo el que le pone el sello de copyright, podríamos llamarlo claro, así. sino que es la persona, los ansias que tiene la gente, o los evangelistas, o los hermanos que predican, que van en la calle, las ansias de que la gente se convierta, o de llenar las iglesias, digamos así. Es esa ansia, ya tú eres hermano, eres salvo ahora, y esas cosas. Pero no ha sido legal, no ha sido de una forma correcta. Amén. Amén. Y ese es el punto. Date cuenta que si tenemos a una persona con una enfermedad, a una persona que está sufriendo un problema grave, ¿me sigue o no? Es como acrecentar el problema para nosotros aprovechar en esa situación y también decirle que es un pecador que está condenado. No se trata de eso, pero se trata de llevarlo a comprender que más bien todo eso que le está viniendo es por causa de la condición en la que está el oso de Dios. Está en pecado. Por eso hay que revelarles la ley. La ley le revela a cada ser humano que es un pecador. Claro. Y Ahora, es le tiene que crear conciencia de pecado, hermano Walter. Perdona que te interrumpa. no. Porque es muy importante que que hagamos énfasis en esto. Tenemos la obligación y responsabilidad como creyentes, crear conciencia de pecado en los oyentes. No tanto presentarle a Cristo como crear conciencia de pecado, porque si se le crea conciencia de pecado, ellos solos van a preguntar, como dijeron a aquellos 3.000 el día de Pentecostés a Pedro, ¿y qué haremos? Ya compungidos de corazón. Eso es un poco lo que quería compartir. Que la ley, el único fin de la ley es acercarte a Cristo. No hay otra función que la ley fue hecha. Amén. Del monte Sinaí, que donde fue su estruendo, esa ley, ¿cierto? Con los rayos, las nubes que cubría todo. Fue todo impresionante, ¿no? A donde hubo un silencio absoluto, donde hubo una soledad, una tristeza, donde se derramó la cruz en el Señor, la sangre en la cruz, ahí está. Esa era la finalidad, de llevarte del Sinaí al Calvario. Impresionante, ¿no? Donde murió como si fuese nadie, como cualquier asesino o ladrón. Esa era la finalidad de la ley. Acercarte a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Y cuando la gente comprende eso, uno de verdad que uno se compunge, uno se siente algo acá dentro del Espíritu Santo. Y tú, después de 40, 32, 5 o 50 años que nunca has creído en Dios, crees en Dios de una forma milagrosa. Amén. Impresionante. Sí, señor. Esa es la finalidad que causa la ley. Cuando tú te ves enfrentado a ese espejo y dices, ese soy yo. Es maravilloso. Muchos creen, no, que la ley. No, la ley es buena. Sí, señor. Ahí lo dice la palabra en Romanos 7. Es buena. Ella te acerca. Porque compartía el predicador el domingo que muchas veces Dios prefiere herirte un poco a perderte, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Dios te quiere mostrar. Quizás te va a doler que tú veas tu realidad o tu condición, porque duele cuando uno ve su condición de pecador, de lo malo que es. Pero a la vez hay una salida, que es Cristo. Amén. Eso es lo maravilloso. ¿Cómo le creamos conciencia de pecado a las personas? Eso es lo que estuvimos hablando. Cuando entonces le introducimos la ley en su conciencia, la conciencia despierta. Al mismo tiempo que el pecado, ¿me sigue o no? Se despierta la conciencia. ¿Quién despierta el pecado? En la ley que ha entrado en la conciencia. Así es. Al entrar esa ley en la conciencia del pecador perdido, dice que el mandamiento revive el pecado. Eso dice Romanos 7. Vamos allí si quiere y lo miramos. Pero, ¿por qué yo traigo esto? Porque el pecador, hermano Walter, el pecador común, vamos a llamarlo, la gente, ¿no? La gente en su rutina. El pecador a pie. El pecador de a pie. Ayer estuvimos nosotros, nosotros estuvimos de a pie y estuvimos también en el palco y en todas partes. Pero a lo que me refiero, cuando el pecador ya es consciente de su pecado, porque se le ha introducido la ley, como compartíamos la semana pasada, ese pecado, aunque lo sigue practicando, pero ya no es igual que antes. Ya el pecado va cogiendo peso en su corazón. Y cada vez coge más peso. Y cada vez coge más peso. Yo recuerdo que a mí yo pasé por aquí también. Y yo recuerdo que al principio yo quería no vencer el pecado, pero
de alguna forma era consciente de que tenía que salir de esa forma de vida, ¿vale? Entonces yo decía, bueno, pues este fin de semana no salgo. Yo le temía al fin de semana porque de lunes a viernes como que me sostenía con el trabajo, lo que es la rutina del trabajo y lo que es la vida secular. Eso es como un andamio que me medio sostenía. Pero cuando llegaba el viernes, los vientos que venían a buscarme, las cosas que mi mente recibía rápidamente así, ¿me sigue? Era muy fuerte. Como decía el hermano que compartía la palabra el jueves, el pecado también trae un trabajo. Y te lleva, yo estaba a la 1 de la mañana diciendo, no, hoy no salgo. Y me han llamado y me han dicho 20, y me he tenido que levantar. Porque el que practica el pecado, dice la Biblia, que es esclavo del pecado. Y un esclavo pues tiene que obedecer. Y yo recuerdo cuando llegaba ese tiempo de fin de semana, yo decía, hoy no salgo. Y ahí soportaba, me buscaba la manera en mi fuerza de que el fin de semana pasase y pasó. Y conseguí un fin de semana, digo, bueno, pues si consigo uno, consigo otro. Y pasó. Pero ¿qué pasa? Que tú estás bajo pecado y hay un señor que se enseñorea de ti, que es el pecado. No puedes decirle que no. ¿Qué sucedía? Que cuando venía el tercer y cuarto fin de semana, hermano Walter, y ya me ordenaba, ¿sabes? Y no podía vencer. Pues entonces ahí iba yo. Entonces recuperaba ese fin de semana y me metía, como decía que, me metía los atrasos, los finiquitos y las pagas extras. Y me ponía al día. ¿Por qué? Porque era yo en mis fuerzas. ¿Me entiendes? Pero ya estaba yo sintiendo ese peso del pecado. Porque nada más que cometía el pecado, ahora ya un arrepentimiento terrible. Es más, no quería ni que nadie me consolase. Ya me da culpa, yo me flagelaba. Y ya estaba actuando en mí la ley. El problema, ¿sabes cuál era? Que nadie todavía me había enfocado a la cruz. El ayo de la ley, ¿me entiendes? Como no había sido la ley de Dios esta que está escrita aquí en este libro, sino mi madre, que no te vaya, que mira, que te va a pasar, que dale, que toma. Pero nadie me había, hasta que llegó que la palabra dio a mi corazón. Y me reveló. Y como ya tenía yo un trabajo fondo hecho, entonces lo entendí todo clarito. Y automáticamente fui, ¿dónde? A la cruz. Fui arrepentido y puse en él toda mi fe. Y ahí se consumó el milagro, porque en verdad el nuevo nacimiento es un milagro. ¿Sigue? Sí. Pero ¿qué pasa? Hay gente que la tenemos bajo pecado, como te dije la otra vez, convencidos de pecado, y no hay nadie que le esté revelando la cruz. Son los penitentes que van en las cofradías, en los pasos, queriendo purgar su pecado por hacer una penitencia, un estado de penitencia. ¿Y qué pasa? Vuelven al año siguiente porque su conciencia no les da, la tiene bien, y su conciencia no les da chance, no tolera el pecado, y ellos no saben cómo superar ese pecado. ¿Me sigue? Claro. Ahí es donde tenemos que entrar nosotros los creyentes de nación, que Dios nos lleve a personas que ya están convencidas de pecado, y las que no están convencidas hay que crearles una conciencia de pecado para que el pecado pese. Entonces tenemos gente que el pecado le está pesando en su corazón, que los tenemos que llegar a Cristo. Y tenemos otro tipo de creyentes, de incrédulos que está allá afuera, que el pecado no les está pesando en su corazón, entonces no podemos llevarlos a Cristo. Sino hay que crearle primero conciencia de pecado para que el pecado empiece a pesar. Cuando una persona siente que el pecado pesa en su corazón, lo primero que hace es intentar de pelear cuerpo a cuerpo con él. Y está como huyéndole para que la conciencia no le atormente. Es la culpa lo que se está trabajando ahí. Unos y otros están perdidos. Y la iglesia es la que tiene que entrar en acción ahí para liberar a esas personas. Así es. Por eso es importante, como lo dice Pablo, el ayo, que es como el tutor, en este caso, desde la ley, que es el Espíritu Santo, pueda convencerle a ellos, pueda acercarle a los pies de Cristo. Y ahí también es donde entramos nosotros. Amén. En ayuda, en compartir con ellos, en compartir la palabra de Dios, quizás también un poco de la experiencia como tú estás contando. A mí me pasó algo parecido también. Yo los 2 primeros domingos que fui a la iglesia llegué con droga en mi cuerpo, pero después ya nunca más, hasta el día de hoy, nada de droga, nada. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me fue ayudando, me fue guiando. Me sentía yo pésimo. Amén. También como tú, en mis fuerzas, ¿no? Después dije, Señor, yo no puedo, yo lo entrego todo en tus manos. Tú eres mi Dios, mi Señor, hazlo. Y así hasta el día de hoy.
Claro, es que esto es un sistema que Dios ha dejado establecido y hay que discernir este circuito para ver en qué parte del camino o en qué medida está cada creyente. Y los pastores y los ministros, los maestros, los líderes tienen que aprender a aplicar lo que necesita cada creyente. Ahí entra en función el ministerio de magisterio en la iglesia. O sea, el maestro es el doctor, dice la palabra. Es el doctor. El doctor tiene que saber qué es lo que le pasa a un paciente y qué medicina es la que tiene que aplicar. O a través del consejo o a través de la administración. Pero Dios nos tiene que ungir para eso. Y nos tiene que dar capacidad de comprensión y de entendimiento para que todo este artilugio, que hay un solo y único artilugio, que no es que una iglesia tiene uno y otra otro, sino que está revelado en las Santas Escrituras, ¿vale? Todo lo pongamos en práctica, porque nosotros podremos fallar, pero Dios, lo de Dios no falla. Lo de Dios es seguro, no falla. Cuando nosotros venimos a la fe, estamos bajo cubierta. Amén. La fe es el medio que Dios nos ha regalado, dice, porque por medio de la fe sois salvos y esto no es de vosotros, dice. Pues es un don de Dios, es un regalo, nos ha regalado la fe. ¿Cómo lo ha hecho? A través de la exposición de la ley. Oye, y cuando tú oyes se te crea fe en el corazón. Ya con esa fe tú puedes venir a Él. Sin ninguna duda, la fe es muy importante. La fe, el que se acerca a Dios tiene que le haya, o sea, tiene que tener fe para eso. Y como tú dices, es un regalo que Dios nos da a través de su palabra para que podamos comprender. Porque si no tenemos esa capacidad, no vamos a ser capaces de generar en los demás aquello mismo, de poder llevar la palabra de Dios. La ley, sin duda, en la iglesia hoy contemporánea ha causado muchas divisiones. Muchos creen que no, ya estamos en la gracia, ya no hay más ley. Pero eso no es así. La ley sigue existiendo y va a seguir existiendo para siempre. Somos nosotros los que tenemos que tomar la rienda de aquella ley y hacerlas que funcione de una forma legal, tanto a no creyentes como a creyentes. ¿Entiendes? Amén. Y ese es el punto. Y como hemos compartido en los programas pasados y ahora, y esperando que los hermanos hayan comprendido que la ley, cuál es la función específica de la ley que Dios dejó estipulada, que le dio a Moisés en el monte Sinaí. Entonces, concluimos en que la ley como método de evangelismo está para crear conciencia de pecado. Amén. Sin conciencia de pecado, como podríamos decir, en 1 Corintios, capítulo 1, el apóstol dijo, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, y no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando el apóstol Pablo dice aquí esto, está hablando de que el Señor no lo envió ni siquiera a bautizar. Date cuenta que el bautismo es una ordenanza, pero un ritual, aunque está establecido en el nuevo pacto, es un rito, no salva, ¿me sigue? Pero la predicación del evangelio sí crea conciencia de pecado. Y más cuando tú lo haces sin sabiduría, o sea, si tú lo haces pero no en un orden de sabiduría de palabra. No es que tú te vas a volver en un intelectual, tú vas a predicar, ¿me sigue? La verdad de Dios. Porque si yo, por ejemplo, no quiero ofender a una persona, pues a lo mejor no le presento la ley. Y le presento el amor de Dios, lo bueno que es Dios. Pero cuando lo hago de una forma legal, sin tanta sabiduría de palabra, le hago ver el estado y la condición en la que está a través de la ley, ¿me sigue? Entonces no se hace vana la cruz de Cristo. Amén. Tú date cuenta que en un corazón donde, a ver cómo lo explico, en un corazón donde no se ha creado conciencia de pecado, es vana la cruz de Cristo. ¿Comprende, hermano Walter? La cruz de Cristo no tiene eficacia ninguna en un corazón donde no se ha creado conciencia de pecado.
Es como cuando Jesús habló de aquel sembrador que salió a sembrar. Y dice que cuando sembraba, parte cayó en el camino, parte cayó entre pedregales, ¿no? Parte cayó, se la llevaron las aves, dice, pero parte cayó en tierra buena. Y muchos dicen que lo que hay que hacer es predicar, ¿vale? Y la que caiga en tierra buena, pues esa será salva. Pero yo lo que entiendo ahí es que el Señor lo que nos estaba diciendo es que hay que sembrar en la tierra buena. Y cuando hablamos de tierra buena, entonces nos habla a nosotros que hay que preparar antes la tierra. Porque la semilla en un lugar donde no va a germinar, no tiene sentido echarla. A menos que prepares ese corazón. Tú puedes coger cualquier corazón y hacerlo tierra buena. A no ser que Dios te revele, como dice el apóstol Pablo, que está desechado, entonces debes de prepararlo con la ley, que es el diseño de Dios. Una vez que ya ese corazón está preparado, entonces sí siémbrale el evangelio y no se hará vana la cruz de Cristo. Es importante que podamos comprender esto que está diciendo Oscar, que no va a ser en vano la cruz de Cristo. Amén. Porque si no es de una forma legal, Romanos 6:14 dice, el pecado ya no es más su amo, lo que vos compartías. Porque ustedes ya no viven bajo la exigencia de la ley, en cambio viven la libertad de la gracia de Dios. ¿Entiendes? Amén. Esa es la libertad que te da, la libertad de no sentirte que la ley te está condenando, sino que la ley ahora te enseña, te guía, te muestra. Amén. Tus errores. Pero ya no te condenan en sí. Si estás bajo esa libertad. Gloria a Dios. Bueno, pues dicho esto, que creemos y queremos que quede bien claro, vamos a dejar a la audiencia con una pausa musical y luego vamos a seguir dando a conocer o queriendo o exponiendo el propósito de la ley ya en el creyente. Amén. Como una guía, como un referente de instrucción, de enseñanza, de edificación, de revelación. Amén. Amén. Gloria a Dios. Pues vamos a darle parte a un cántico. Necesitan amor que nunca falla, tu gracia y compasión. Todos necesitan perdón y esperanza de un Dios que salva. Puede mover montes, solo Dios puede salvar, mi Dios puede salvar, por siempre, autor de salvación. Jesús la muerte venció, el amor
Gloria a Dios. Ya estamos en el aire nuevamente, hermano Walter. Y como estábamos hablando antes de esta alabanza, ya ha quedado claro el propósito de la ley y la función con la que el Espíritu Santo la usa en el pecador perdido para llevarlo al arrepentimiento, y en el arrepentimiento pues crear lo mismo que crea conciencia de pecado, en el arrepentimiento crear fe. Porque siempre, como siempre compartimos, el orden es arrepentimiento, confesión y fe. Una vez que hablamos de fe, ya hablamos de un pecador arrepentido abrazado a la cruz, ¿vale? En ese momento es adoptado, como dice la palabra, y ahí puede ser un segundo, pero en ese segundo hay infinidad de situaciones que suceden en el mundo espiritual. Viene la justificación de su alma. En ese momento su alma literalmente es como sacada del cuerpo con sus pecados, introducida en Cristo, o sea, es bautizada. El alma es injertada literalmente en el cuerpo de Cristo, y ahí sale limpia, muere con Cristo a una nueva vida, y entonces justificada, es regenerada, ya viene con un nuevo espíritu que Dios le da, es santificada, se produce la reconciliación, la adopción, la sustitución, todas las doctrinas de la cruz. Y ahora tenemos a un nuevo creyente, un nuevo convertido, se le dice, un nuevo nacido, un hijo de Dios, un alma lavada y limpiada por la sangre de Cristo. ¿Ok? ¿Qué función, o mejor dicho, qué riesgos, para que nos situemos, tiene ese alma, ese nuevo creyente, si se le dice, como tú has compartido antes, como dice, bueno, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia? Si no se le da ley, ¿qué riesgos son los que tienen y qué papel ocupa o qué plano ocupa la ley ahora bajo la gracia? La función que cumple en nosotros, digamos, es que nos guía, nos enseña, nos redarguye. Dios está como hemos sido adoptados, Dios está como nuestro Padre corrigiéndonos, amén, guiándonos amén, a un camino, ¿me entiendes? Y hay un riesgo muy importante que se puede pasar de un extremo a otro, ¿no? Amén. De tener una libertad absoluta de hacer lo que ellos quieran, o de irse al otro extremo, que es ser legalista. Y vivir bajo bajo leyes normativas y reglamentos. Claro, exacto. Amén. Mira lo que dice la Biblia en el libro en el libro de Romanos, en el capítulo 6 y versículo 15, porque el apóstol Pablo está refutando o está dando a conocer que la obra que hacía la ley cuando no estábamos en Cristo era una obra de condenación. Era una obra de declararnos culpables. ¿Me sigue? Entonces él está haciendo ese desarrollo de esa tesis, pero cuando llega al versículo 15, él mismo hace una pregunta, o sea, usa la retórica para que siga la tesis avanzando. ¿Me sigue? Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Ahí se está refiriendo a la ley de Moisés, y como ya no estamos bajo un estado de condenación, dice, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley? Sino que estamos bajo la gracia, en ninguna manera. Ahora, ¿por qué yo te refiero a esto, hermano Walter? Porque hay muchos sectores evangélicos y protestantes que cuando tú les refieres esto, automáticamente te dicen, no, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Y qué es lo que están queriendo decir con eso? Que podemos hacer lo que queramos, en pocas palabras. Porque la ley moral de Dios nos da parámetros de conducta. Son parámetros que cumplió a la cabalidad Cristo. Amén. Por eso es que es el único que nos podemos aferrar. Si no somos capaces de enseñar a las congregaciones, los pastores, o los maestros, o los líderes, de que esa ley sigue avanzando. Ahora ya nuestra guía nos ayuda, nos amonesta muchas veces, ¿no? Caemos lo que ya hemos dicho al principio. La gente hace lo que quiere, como estamos en la gracia, hagamos lo que queramos, somos libres. Vamos a suponer que tú eres un maestro de una congregación, un líder. Claro. Y yo soy un convertido, no nuevo, ya llevo tiempo, soy así un poquito
avivado en las Escrituras, he aprendido, me estoy moviendo, y te digo, no, pero dice la Biblia en Romanos, por ejemplo, en Romanos 5:20, que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. Claro, o sea, pequemos más para que sobreabunde más la gracia, ¿no? En pocas palabras. ¿Me sigue? Claro. Date cuenta que te estoy citando la Escritura. Sí. Entonces, el mismo apóstol dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Pero él solo, el mismo apóstol, como está como discerniendo los huecos libres o digamos los vacíos legales que puede usar el enemigo en la mente del que está leyendo Romanos, dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Mira cómo te lo expresa, ¿ves? Y dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Entonces, párate, si me estás diciendo que el propósito de la ley es convencer de pecado, ¿sí o no? Sí, claro que sí. Pero también me está diciendo que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, y yo quiero sobreabundar en la gracia de Dios, un ejemplo, ¿no? Entonces ahora dice, entonces ¿qué pasa? Que nos vamos a tirar a que el pecado venga y el pecado nos atrape y nosotros sin hacer nada o dándole rienda suelta al deseo de la carne, porque como donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y le dice en ninguna manera. Pero os dejo claro esto, esa pregunta que te puede venir tiene respuesta. Lo que estoy intentando decirte es que no es ese el camino. Pecaremos para que la gracia abunde, y él dice en ninguna manera. Y te dice ya de momento una cosa de entrada. Dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, en otras palabras te está diciendo, la ley ha hecho su acometido hasta Cristo en un orden. Claro. Ahora, a partir de Cristo va a seguir la ley trabajando, pero en otro orden, en otra secuencia, en otra dimensión. Lo que está claro es que si te ha traído convenciéndote de pecado y te ha dado una nueva naturaleza, date cuenta que ya esa nueva naturaleza que tú has recibido, por inercia, por eliminación, o sea, por naturaleza, ella rechaza el pecado de plano. Así es. No sé si te pasa a ti, pero cuando hacías cosas que antes te agradaban, ahora tú las ves y como que te da... como un rechazo inminente. Claro, asco. Así, inmediatamente, algo así como que te desagrada, en pocas palabras. Ese sentimiento que nos viene a los creyentes cuando ya estamos en Cristo, eso lo produce el mismo Espíritu Santo. Eso es lo que la palabra de Dios dice, que Dios sentía muchas veces en el Antiguo Testamento por ciertos determinados pecados, que es la abominación. Es como un deseo de rechazo, pero ya desde el vientre. Claro. Es como un asco, una náusea. Exacto. Entonces, si un hermano te hace esa pregunta, es porque él no fue expuesto a la ley cuando se convirtió. O sea, no le fue expuesto a la ley. No tuvo un arrepentimiento, quizás. ¿Pero por qué? Porque no fue... Porque no se le creó conciencia de pecado. Exacto. Y por eso nosotros ya... Y esto es todo legal, recordemos que esto es todo legal. Pablo está haciendo un poco de abogacía, ¿no? Explicando, no dejar los puntos libres. Arriba vamos a tener un juicio de gran trono blanco. Hay un libro donde están anotadas nuestras cosas. Todo es legal. Todo es legal. Por eso tiene que ser todo de un orden determinado, como Dios lo ha plasmado en su palabra, como Dios lo ha dejado escrito. Yo tuve la experiencia que cuando vine a Cristo, sin tener noción real de que yo tenía un padre, en ese momento yo tuve una noción real, literal, de que yo tenía un padre en el cielo. O sea, lo sabía, no sé por qué, pero lo sabía por revelación, pero nunca lo había visto en ese orden. Y en ese mismo momento también fui consciente de que le había hecho mucho daño con mi comportamiento. Entonces eso me afligía por dentro, el haber hecho daño a esa persona que tanto me había amado, incluso en mi ignorancia, pero yo no lo sabía, lo hice en ignorancia también, pero en el momento en el que fui consciente, porque una cosa es ser ignorante y otra cosa es ser consciente, aunque la ignorancia no exime de responsabilidad, por eso es que coseché lo que coseché. Claro. En ese momento me dolió tanto en mi corazón haberle hecho daño al corazón de Dios, usurpar su honor, traspasar sus linderos de su santidad y su dignidad, que yo lloraba, hermano, y me sentía con un dolor por dentro que el mismo Espíritu es el que me lo hacía sentir. Entonces, cuando tú eres pasado bajo toda esa experiencia, ¿cómo tú ahora vas a pecar y te vas a quedar así como si tal cosa? Pues eso es lo que está diciendo Pablo, dice,
En ninguna manera. Dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Tienes una nueva naturaleza. Y esa una persona muerta no puede hacer... ¿Entiendes lo que te digo? Es como lógico lo que Pablo dice. Si tú estás muerto no puedes hacer... O sea, tú estás muerto para el pecado. Claro. Voy a hablar. Pero, o sea, no puedes practicar vivir en el pecado como lo hacías antes. Claro, está en nosotros esa simiente que aún pecan un poco, ¿no? Pero ya no estamos viviendo, ya no se enseñorea de nosotros el pecado. amén. Ese es el punto. Pero como venimos desarrollando el hecho de que una vez que el creyente ha venido a Jesucristo se pueden dar dos opciones, esta que hemos planteado y seguimos planteando, donde dice, bueno, pues como ya no estamos bajo la ley y vivimos bajo la gracia, pues venga, fuera ley, pero si tú tienes el Espíritu tiene que meterte una ley moral a la fuerza en el corazón, y una de las cosas que te hace sentir es rechazo hacia el pecado. Entonces, ¿cuál es uno de los riesgos que hay una vez que venimos a la gracia de Cristo traídos por el Espíritu? Bueno, eso de riesgo lo podemos poner entre comillas, porque si, como tú dices, la obra ha sido legal y el Espíritu Santo nos ha venido convenciendo de pecado, de justicia y de juicio en nuestra incredulidad y nos ha traído de una forma legal a la cruz, difícilmente nos vayamos a volver en unos libertinos, que es lo que queremos nosotros expresar en esta hora. Los dos riesgos que hay es que no consideremos la ley para nada y entremos en libertinaje. O sea, hay que aprender a buscar un equilibrio bajo la gracia. Y la ley es la que nos da ese equilibrio, ese timón que impide que nos desviemos a la diestra o a la siniestra, que nos vayamos excesivamente al libertinaje. ¿Me sigue? Entonces tenemos que aprender a ser libres sin ser libertinos, pero también a ser santos sin ser unos legalistas. Y entonces esto es algo que queremos ahora darle desarrollo en lo que queda del programa y el próximo, si Dios lo permite, para que la audiencia vaya cogiendo también conciencia de esto. O sea, no estamos en Cristo para hacer lo que nos venga en gana y para vivir una vida de libertinaje y después, como decía un predicador con el que yo anduve, ponme otra que paga Cristo, ¿vale? Ni tampoco podemos estar bajo la prisión de la normativa en un legalismo férreo con tal de ser santos, porque hay que aprender qué es la santidad y qué es la libertad. Y esos dos movimientos los administra la persona del Espíritu Santo sin permitir que caigamos en legalismo y en libertinaje. El mejor ejemplo que tenemos de ese equilibrio es el Señor Jesucristo. Amén. Que se sujetó todo lo que Él tenía al Padre, a Dios mismo, a través del Espíritu Santo. Él no fue ni legalista y no fue ni libertino, sino que se mantuvo en la línea perfecta y correcta, sí, haciendo todo lo que el Padre le decía que Él tenía que hacer. Pero ¿sabes que le acusaron? Claro, pero ¿quién le acusaron? Los que eran más legalistas que los que eran más libertinos. Amén. ¿Me entiendes? En pocas palabras, los religiosos que podían cargar sobre la gente leyes normativas humanas más que las de Dios. Y ese es el problema, lo que queremos un poquito desarrollar ahora. El apóstol Judas dice en su epístola, y lo vamos a referir hoy antes de culminar, porque ya prácticamente quedan 8 minutos, hablando del tema del libertinaje. El apóstol Judas dice en su epístola, dice: amados, en el único capítulo que tiene la epístola de Judas, que es la pequeña epístola antes de llegar al libro de Apocalipsis, dice en el versículo 3: amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron.
Judas, aquí, hermano Walter, es muy claro. Esta epístola es muy fuerte en ese sentido, es contundente. O sea, no tendrá Dios por inocente al culpable. ¿Me sigue? Claro. Y hemos sido justificados. Y hemos sido limpiados, hemos sido regenerados, hemos sido santificados. Hay un proyecto y un plan y un propósito de Dios con nuestra vida. ¿Me sigue? Si no le tenemos como yo digo, si no le tenemos el tono cogido a la vida cristiana, si no le hemos cogido el chip y creemos que esto es un juego y que yo ahora hago lo que me viene en gana y me tomo la vida cristiana porque como ya la gracia es la gracia. Y yo sé lo que estoy diciendo porque por causa de esto he sido muy, pero muy criticado y sigo siéndolo. Porque a mí se me ha, como el apóstol Pablo también le sucedió, pero bueno, puede ser coincidencia, se me ha diagnosticado un ministro de pecado por hablar de la gracia. ¿Me sigue, no? Y no me queda otra porque tengo que anunciar el evangelio de la gracia. A través del sacrificio de la cruz, ya los hermanos que oyen ya saben. Pero en ningún momento, este servidor ha dado a conocer un evangelio de pecado o como dando licencia para pecar. Y si en algún momento lo he hecho, pues evidentemente no era ni mi intención y ha sido malentendido totalmente. ¿Por qué? Porque el propósito de la salvación, cuando viene de una forma legal, es que nosotros glorifiquemos a Dios. ¿Y qué sucede? Que en el tiempo de Judas se infiltraron unos supuestos hermanos y maestros en las congregaciones que introdujeron la doctrina. ¿Vale? Hay una doctrina que hace muchos años que se ministra dentro de lo que es el bloque protestante, ¿vale? Que se dice que el salvo siempre es salvo. Eso lo has escuchado tú también, hermano Walter. Y este tipo de doctrinas y otras más hacen que el creyente se empiece como a relajar. ¿Me sigue? Y llega un momento que la vida que lleva es una vida de libertinaje, como él dice, ¿me sigue? Y no de libertad. Cuando el apóstol Judas hace aquí, y no voy a seguir leyendo porque lo vamos a dar para el próximo programa, pero él está hablando aquí que estas personas empezaron a cometer el pecado literalmente. Y son personas que habían conocido a Dios. Pasó también en la antigüedad. Y Judas da un ejemplo, como pasó en Gomorra, como pasó en el mismo pueblo de Israel, que Dios lo sacó de Egipto. Dios no perdona. O sea, si una persona ha sido justificada y de una forma libre creyendo que tiene licencia para pecar, se va a pecar. Yo no estoy diciendo que no vengan momentos malos en la vida del creyente, que no vengan pruebas, que no vengan situaciones. Yo no estoy hablando de eso. Digo que por su doctrina de error se va al libertinaje sin entender lo que es la gracia y la libertad. Dios no va a perdonar a esas personas. Sin ninguna duda que nosotros, al estar apercibidos de la ley de Dios que está en su palabra, al estar apercibidos de todo lo que a Él no le agrada, nosotros que hemos creído, que hemos conocido a Cristo, yo creo que es doble el pecado que hacemos. Amén. El peso es aún más sobre nosotros. Yo creo que un creyente tiene que ser mucho para que ya no le pese lo malo que hace. Un muy buen amigo mío años atrás decía que estaba viviendo en pecado y él tuvo mucho miedo porque dijo que ya no estaba sintiendo que su conciencia le acusaba, y tuvo mucho miedo él y se apartó de todo eso malo y volvió a los caminos del Señor, ¿no? Pero ese es el peligro, que ya después la conciencia se te adormece, se te cauteriza, ¿me entiendes? Y ese es un peligro inminente, que a través de doctrina de la gracia errada, por supuesto, pueden llegar a los hermanos o a los creyentes y llevarlos, digamos, por el camino ancho. Amén. Si Dios lo permite, hermano Walter, ahora se estaba poniendo bueno esto. Lo tenemos que dejar para el próximo programa, así que vamos a invitar a los hermanos para que el próximo programa, el jueves, si Dios lo permite, ellos estén ahí y podamos seguir dándole curso a esto, y vamos a darle un poco de más énfasis, vamos a profundizar más en el riesgo, ¿vale? En el riesgo letal, que es caer en libertinaje, pero también vamos a hablar del otro riesgo, que también es común, yo creo que es más común, que es el legalismo.
tenemos que hablar de las dos cosas porque tanto una como otra es contraproducente para la vida del cristiano. Y Dios no quiere que el cristiano viva angustiado, lo quiere gozoso, lo quiere con vida. Exacto. Él nos quiere con alegría, gozoso, inclusive en medio de la tormenta y dificultades. Amén. Amén. Así que, hermano Huerta, despídase usted, que el tiempo avanza. Bueno, amigos, amados hermanos, muchas gracias por escucharnos y esperando que nos estemos oyendo este próximo programa. Dios les bendiga mucho y bendiciones a todos. Amén. El número de WhatsApp del programa lo vamos a repetir antes de marcharnos, es el 65585 7327 65585 7327. Así que sin más los emplazamos para una nueva audiencia de este su programa en defensa del Evangelio a través de la Biblia. Un saludo y que Dios los bendiga. Hasta aquí el programa en defensa del Evangelio a través de la Biblia. Ha sido dirigido por Óscar Moreno y Walter Ahumada.